Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a este su programa, tu programa Hombres de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos, por sintonizar Koinonia Radio. Gracias a los que nos siguen a través de internet, los que nos acompañan a través de 800 AM. Pues muchísimas gracias, en especial a cada uno de ustedes que nos acompañan en toda la programación de Koinonia Radio. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad Koinonia. Vamos a continuar hablando sobre la oración. Y el tema de hoy que vamos a compartir es Cristo, modelo de oración. Si algo es que podemos aprender del maestro, pues es esto, el modelo de oración. Cristo es el modelo de oración en el cual debemos aprender y sobre todo ver su vida espiritual en la manera en la que llevaba su vida de oración. En nuestra vida nosotros seguimos al Maestro, a Jesús. Él es el Maestro, Él es el que nos guía, nos dirige, pero también a través de su palabra nos enseña la manera en la cual nosotros debemos seguir su ejemplo de oración. Por eso el tema de hoy se llama Cristo, modelo de oración. Cristo es el nuevo Adán, el ejemplo ideal del hombre, el primogénito de Dios. Todos los hombres, los hijos de Dios, encuentran en Jesús el ejemplo a imitar hasta llegar a ser con él una sola vida, como nos dice Gálatas capítulo 2 verso 20. Ahora no soy yo el que vive, sino que Cristo el que vive en mí. Mientras Jesucristo quede fuera de nuestra mente y nuestro corazón, no podremos considerarnos cristianos, nos dice Colosenses capítulo 9 versos del 5 al 2. Si Jesucristo queda fuera de nuestra mente y de nuestro corazón, no podremos considerarnos cristianos. Esto quiere decir que en mi mente debe de estar 24 horas al día en mis pensamientos este nombre de Jesús. Y no solamente en mi mente, debe de bajar a mi corazón. Y en mi corazón es el sentir, el experimentar, el poder realizar la vida diaria entre esta intimidad entre Cristo y yo. Si Jesús, o sea, yo no puedo, ¿cómo puedo decir que Jesús está en mi mente y en mi corazón? Si Jesús no está en mi mente y en mi corazón, no podremos considerarnos cristianos. Cuando yo voy al sacramento del matrimonio es porque estoy pensando en llevar mi vida hasta que Dios me deje vivir acompañado de la mano de mi esposa. Y pienso en esto, y pienso en formar una familia, pienso en tener hijos, en darles un hogar, darles estudio, educarlos, formarlos en el camino del bien. Esto es pensar en el matrimonio. Pero también debo de pensar en mi esposa, y para esto ella debe de ocupar un lugar muy importante en mi corazón. Esto quiere decir que si mi esposa está en mi corazón, entonces primero está mi esposa,
después están las parrandas, después están los amigos, después está todo lo demás, y mi esposa ocupa un lugar importante en mi corazón, y por lo cual yo le doy importancia a ella, llevándola al cine, llevándola a comer tacos, ayudándole a lavar los trastes, ayudándole en los quehaceres domésticos, proviendo todo lo que necesita en el hogar. Es porque ella ocupa un lugar importante en mi corazón, mi familia y mis hijos. Si Jesús queda fuera de nuestra mente y de nuestro corazón, no podremos considerarnos cristianos. ¿Por qué? Porque voy a pensar más en otras cosas paganas del mundo, y si Él no está en mis pensamientos, no pienso en Él, y como no pienso en Él, no está en mi corazón, porque no lo siento, porque no le amo, y como no le amo, me importa un cacahuate Jesús. O sea, no oro, no le pido a Él lo que necesito, no le pido dirección, no platico con Él, no le agradezco todo lo bueno que me da, porque Él es el maestro en la oración. Él es el modelo a seguir. Para que yo me llame cristiano, Él tiene que estar en mi mente y en mi corazón. Mínimo, por lo menos el cantito esos de los primeros que nos enseñan en los retiros, ¿no? Alabaré, por lo menos yendo al trabajo estás alabando a Dios. Por lo menos saliendo de tu trabajo, por lo menos un Padre Nuestro. Y bueno, pues si el Santo Rosario, pues bendito sea Dios. Pero nuestra vida debe de ser acompañada cuando comemos, cuando dormimos, cuando en cualquier momento es dirigir una oración. Orar es pensar en Dios. Y no podemos decir que somos cristianos si solamente estoy rezando o pensando que orar es rezar la liturgia de las horas. Y orar es una obligación como creyente católico, el rezar mi liturgia, mi Santo Rosario, pero tengo que tener una intimidad con Jesús. Tengo que tener esta intimidad, dialogar con Él. No es algo superficial. Pues imagínate ahí con las manitas así como angelito, ¿no? Casi tengo las alitas y la aureola y toda la cosa en el templo, pero saliendo del templo soy un despapalle y de veras que soy un pésimo en la calle, en el trabajo, en la escuela. Pues no, mira, a mí me gusta mucho la iglesia primitiva. Hechos 2, 42 al 47 nos habla de esto y nos dice que muchos hombres se acercaron a la primera comunidad primitiva porque vivían los efectos de la oración. O sea, asiduos a la enseñanza, a la fracción del pan y a las oraciones. Pero se reflejaba en la comunidad primitiva los efectos de la oración. Y si yo me digo que soy cristiano y de veras que mi testimonio da todo, soy irresponsable, soy irrespetuoso, bueno, tengo tanto, esto no quiere decir que no tenga faltas y que no tenga errores, pero si constantemente estoy llevando una vida desordenada, entonces sí hay problemas en mi vida espiritual, porque no estoy orando, no estoy amando a Jesús. Imagínate en el matrimonio, digo amar a mi esposa y no me preocupo por arreglarle la triste estufa, la santa estufa, perdón. Digo que amo a mi esposa y ni siquiera el garrafón de agua le llevo ahí donde lo necesita. Pues soy un mentiroso. Sí estoy dentro de la casa, de la familia, pero soy un irresponsable en esto. En la vida cristiana yo tengo que orar para serle fiel a Jesús. En el santo matrimonio también tengo que orar para practicar y vivir la castidad. Tengo que pedir dirección. Yo no puedo decir que estoy en el santo matrimonio, pues sí, ve y hazte una operación para no tener hijos. Entonces, ¿dónde queda la vida cristiana? ¿Dónde queda mi responsabilidad? Voy a pedir dirección. Voy a hablar con alguien que me ayude. ¿Cuál es el método correcto para vivir en el santo matrimonio la castidad? Y me van a enseñar y me van a decir, si es que yo quiero hacer la voluntad de Dios, si es que yo amo a Jesús, si es que yo quiero serle fiel. Si no,
no me importa nada de esto. Voy a hacer solamente venir a la iglesia, venir a misa, venir al grupo, a la comunidad, como venir a ver un espectáculo. La vida cristiana no es un espectáculo. Yo tengo que tener una responsabilidad. Yo no tengo que andar gritando a los cuatro vientos lo que hago o lo que no hago. Pero entre Dios y el hombre, Dios y mi persona y tu persona, debe entablarse una amistad de fidelidad. Y debe de haber un compromiso para dialogar. Él debe estar en mi mente y en mi corazón. Y es este Dios que me ha salvado, a este Jesús que ha pagado el precio de mis pecados en la cruz. Es este Jesús quien voy a llevar a los demás. Es este Cristo al que yo voy a llevar a los demás a través de esta vida de oración. Por eso Jesús es el maestro por excelencia en oración. Y si algo queremos aprender de él, pues de veras que es un gran ejemplo a seguir. Jesús nos enseña a orar. ¿Por qué tantos cristianos venían a la iglesia primitiva? ¿Por qué cada día se agregaban más y más miembros? Porque se vivían los efectos de la oración. O sea, oraban ahí y salían y se vivían en la calle los efectos de la oración. Pues todo el mundo quería estar en la iglesia primitiva. La pregunta para hoy en estos tiempos: ¿cómo estamos viviendo nuestra vida de oración en nuestra iglesia? ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué unos no se quedan? ¿Cómo está nuestra vida de oración, nuestra intimidad con Cristo Jesús? Él es el modelo a seguir. De nosotros depende si queremos seguirlo, si queremos cambiar e imitar su vida de oración. No se vayan, vamos a una pausa, no le cambien, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Estás escuchando Koinonia Radio. Objetivo de Koinonia Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonia, lo que somos, lo que vivimos. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Todos hemos hablado de tener una profesión, pero ¿sabías que tú y yo tenemos también una vocación? Ven este sábado 30 de mayo a la Jornada Vocacional Diocesana 2015 y descubre a qué estás llamado. El evento se llevará a cabo en las instalaciones del Seminario Menor de Tijuana en punto de las 9 a.m. No faltes, te esperamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en su programa Hombres de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. El tema de hoy que estamos compartiendo, Cristo, modelo de oración. Mientras Jesucristo quede fuera de nuestra mente y nuestro corazón, no podemos considerarnos cristianos. Al cerrar 30 años de su vida privada y empezar la pública, encontramos a Cristo orando. Y mientras estaba orando, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo bajó sobre él. Lucas capítulo 3, verso 21.
cuando nosotros oramos, por eso Jesús es el modelo. Mira, mientras estaba orando, ¿qué es lo que pasó cuando oramos? Jesús estaba orando y dice Lucas capítulo 3, verso 21. Se abrieron los cielos y el Espíritu bajó sobre él. El Espíritu bajó sobre él. Recuerdo esta anécdota que ya es viejísima, que una vez unas hermanas de renovación le decían al padrecito: Padre, vamos a orar, déjenos orar por usted para que reciba el Espíritu Santo. Y el padre les dijo: ¿están locas o qué les pasa? ¿Cómo que van a orar por mí? Estoy bautizado, estoy confirmado y estoy consagrado como sacerdote. El Espíritu Santo lo he recibido. Y dicen las señoras: pues entonces déjenos orar por usted para que se le note, porque parece que el Espíritu Santo no habita en usted. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, vivimos así? O sea, no se nos nota la presencia del Espíritu Santo. Jesús, Lucas 3:21. Mientras estaba orando, Jesús, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo bajó sobre él. Cuando nosotros oramos, ¿qué es lo que sucede? Viene el Espíritu Santo para inundarnos, para darnos fuerza, para levantarnos, para ungirnos, para darnos ánimo, para consolarnos, para darnos sus dones, etcétera, etcétera. El gran momento, el principio de la gran aventura que cierra el Antiguo Testamento. Desde ahora, cada vez que Jesús deberá hacer un acto importante, se retira en la montaña para llevar esta decisión delante de su Padre, uniendo su voluntad a la de su Padre, porque la oración de Jesús consiste únicamente en hacer la voluntad de su Padre. Y nosotros, al ser llamados por Dios, Dios nos llama con un propósito: nuestra salvación, el servicio y escuchar su llamado, amarle y obedecerle, hacer su voluntad, entender cuál es la voluntad del Padre. A lo mejor Dios no me llamó para ser sacerdote, Dios no me llamó para ser monje, me llamó a la vida del matrimonio. Yo tengo que orar. A lo mejor Dios no quiere que, bueno, Dios sí quiere que yo sirva, pero a lo mejor Dios no me quiere en este movimiento. A lo mejor Dios quiere que yo esté en otro movimiento. Para esto yo tengo que orar, entender este llamado, pedir dirección espiritual. Pero tengo que orar. Pero lo primero es hacer la voluntad de Dios. Y esté en el movimiento que esté, tengo que servir. Tengo que anunciar a Jesucristo. Tengo que llevar el Evangelio. De ahí no hay escapatoria. Y es la voluntad del Padre. ¿Cuál es el plan de Dios? Que todo mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Todos unidos, cada movimiento tiene su carisma, pero todos trabajamos para el reino de los cielos. Y la voluntad de Dios es que yo me salve y ayudar a otros hermanos a salvarse. Por eso debo de orar todos los días. O sea, no podemos decir que Jesús me llamó y me llamó a servir y que solamente voy a estar 5 años sirviendo en la parroquia de la Encarnación y después me retiro y bye bye y nos vemos hasta la próxima, y a volver a mi vida de porquería, de basura, de pecado. No, esa no es la voluntad del Padre. Dios me llama y me elige para la santificación propia y de los demás, y yo tengo que entender esto. Jesús oró todo el tiempo, desde que empezó su vida pública hasta el final, hasta en la cruz, por la voluntad del Padre. Nosotros, por eso que Cristo es el modelo de oración. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ver su vida de oración. Jesús, cada vez que va a tomar una decisión importante, se retira a orar. Nosotros, ¿qué hacemos cuando vamos a tomar una decisión? ¿Lo tomamos en cuenta? ¿Le platicamos nuestros planes a Jesús? ¿Dialogamos con Él nuestra situación, nuestras dificultades, o no lo hacemos? Y créemelo, querido radioescucha, querido hermano, hermana, Jesús siempre va a hablar. Dios siempre va a hablar.
siempre va a estar ahí exhortándonos, animándonos, tal vez a través de un compañero de trabajo, tal vez hasta en la calle. Dios, si estamos atentos a esto, Jesús ahí está, hablando. A través de la palabra, eso es importantísimo, porque pues es mismo quien nos habla, a través de la Biblia, a través de los hermanos, a través del sacerdote, ahí está, hablándonos, para tomar dirección. Él es el modelo a seguir. ¿Cuántos hombres y mujeres se han creado tragedias, se han metido en cada problema, nos hemos metido en dificultades por no tomar en cuenta a Jesús? Por no dialogar con Él. O sea, hacemos las cosas con mediocridad, todo improvisado, alá y se va, y luego somos bien inteligentes, culpamos a Él. Es que el Señor no quiere, el Señor no quiere esto. Ay, ¿cuándo el Señor se ha negado? Mira, el tema anterior hablábamos de que está el rey Salomón y Dios le habla y le dice: pídeme lo que quieras que te dé. Y Salomón se sorprende porque Dios le habló y le dice, es la exhortación a la oración, y le dice Dios a Salomón: pídeme lo que quieras que te dé. Imagínate que Dios venga y nos diga: pídeme lo que quieras que te dé. Pues Diosito, pues quiero esto. Es la exhortación a la oración. No podemos decir que Dios no va a proveer. A lo mejor somos nosotros. Si no oramos para pedir cosas, es porque no tenemos fe o porque no confiamos en Dios. Es algo tan sencillo. O sea, la vida cristiana no es complicada. Nosotros la hacemos complicada. Porque Dios en estos tiempos está haciendo un milagro en este momento. En cualquier parte del mundo. En este momento Dios está tocando la vida de un hombre a la conversión. En cualquier parte del mundo. Dios está bendiciendo a una persona, a un matrimonio, a un joven en este momento. La pregunta, si lo está haciendo en otra parte del mundo a través de sus siervos, de sus servidores, ¿por qué aquí no o por qué con nosotros no? ¿Cuál es el problema? El problema somos nosotros. Somos nosotros. Falta de fe. Ahí oramos nomás alá y se va. Padre nuestro que estás en el cielo. Voy a rezar el rosario y parecemos metralletas, ¿no? Santa María, Madre de Dios, amén. Me recuerdo cuando nos toca ir a visitar alguna casa o hay que rezar un rosario, o cuando me han invitado a rezar un rosario de un novenario de difuntos. No, hombre, las señoras y los señores ya se lo saben de memoria. El que va dirigiendo: Santa María, Madre de Dios, ruega Señora, y los otros: amén. Ya terminaron, Santa María, Madre de Dios, y ya, es más, vas en el tercer misterio y ellos ya están en el quinto. Dije, pues, ¿por qué? Porque no hemos aprendido a educarnos en esto. Querido hermano, quiero pensar que a un lado de nuestra cama tenemos un crucifijo, tenemos nuestra Biblia, tenemos un libro de santos, un libro que nos está formando en la fe, y que también tenemos nuestro Santo Rosario. Tal vez tenemos una lamparita o una vela, donde al despertar nos bajamos de nuestra cama, doblamos las rodillas y dialogamos con Dios, con nuestro buen Jesús, antes de empezar nuestras actividades. Y si no hay tiempo, querido hermano, levántate una hora más antes. Jesús es el modelo a seguir en oración. No podemos decir que no tenemos tiempo. El tiempo depende de lo que nos gusta. Si a mí me gusta ir al parque, yo voy a tener tiempo para ir al parque. Si a mí me gusta ir a la playa, voy a buscar y voy a tener tiempo para ir a la playa. Si a mí me gusta ir a los bailes, al cine, voy a tener tiempo para esto. Si a mí me gusta ir al gym, voy a tener tiempo para ir. Si me gusta estar con mi amado, si me gusta platicar con él, dialogar con él, preguntarle, hablar con él, voy a tener tiempo. No puedo justificar que estoy ocupado, porque Él es el modelo. El modelo, nuestro buen Jesús, siempre tuvo tiempo para buscar la voluntad de su Padre, siempre. Y hasta nos regaña, ¿no? Y regresa y ve a sus discípulos dormidos. ¿Cómo puede ser posible que se durmieron? Y empieza a llamarles la atención. En nuestra vida, como cristianos,
debemos de buscar esto, la voluntad del Padre. Hoy te hago una pregunta, querido hermano, querida hermana. ¿Conoces la voluntad de tu Padre? ¿Sabes por qué te llamó? ¿Sabes para qué te quiere? Es cuestionar nuestra vida y preguntarle a Jesús, ¿dónde quieres que yo te sirva? ¿Dónde quieres que yo te sirva? ¿Está bien aquí, Señor, lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que no te gusta de mí? Y déjame decirte que Él te va a hablar. No me gusta esto de ti, tienes que convertirte, tienes que cambiar, tienes que dejar la soberbia, tienes que ser más responsable, y empezar a comprender que tenemos un privilegio porque Él es el que nos ha llamado a seguirle y a servirle. Vamos a una pausa, no le cambien, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Tenemos nosotros, por ejemplo, diferentes formas de llamarle al aborto problema. ¿El aborto será un problema científico, político o social? ¿Usted qué piensa? Bueno, científico no, porque la ciencia no tiene color, no tiene... es decir, el deber ser no le corresponde a la ciencia, le corresponde el ser, pero no el deber ser. El de ser del hombre, el deber ser se lo pone el hombre. Más bien son problemas políticos, sociales, ¿verdad? En que sean sociales, sobre todo, en que se ha mezclado mucho el materialismo, la increencia de Dios, la falta de respeto a la dignidad humana, lo que causa, y esto lo han causado verdaderos apóstoles, entre paréntesis, que propagan esto. Difícilmente entiende uno, pero los hay. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Nuestro Dios poderoso es. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonía, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente. Y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en su programa Hombres de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, San Diego y en especial a cada uno de ustedes que nos escucha a esta hora. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy estamos compartiendo Cristo Modelo de Oración. Teléfonos en cabina 608-3652. Llámanos, déjanos tus intenciones de oración, alguna necesidad de oración. ¿Te gustaría enviar saludos a alguien? Pues aquí están nuestros hermanos en controles. Esperando tu llamada 608-3652. Nuevamente, si no lograste apuntarlo, 608-3652. 608-3652. Cristo, modelo de oración. Otro momento grande en la oración de Jesús es la transfiguración. Jesús llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a un cerro a orar. Mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y sus ropas se pusieron blancas
y brillantes. Lucas capítulo 9, verso 28 al 29. Esta transfiguración no viene del exterior, sino que es fruto de la unión de Jesús con su Padre. Es un fruto. Es la imagen más elocuente del orante, quien de veras se relaciona con Dios mediante un diálogo íntimo y profundo. No puede ser sino un hombre radiante de luz. El Señor nos ha dicho que debemos ser luz del mundo. Lo seremos principalmente si somos hombres y mujeres de oración. Ahora hay que cuestionar nuestra vida hasta hoy. Mira, querido hermano, querida hermana, querido radioescucha, cada uno de nosotros en el lugar donde andamos, en la familia, con la esposa, especialmente con la familia, los más cercanos, mis papás, mis hermanas, mis hijos, mis nietos, mi esposa, la familia más cercana, ellos se dan cuenta y van a ver si soy un hombre de luz o soy un hombre de tinieblas. Si yo soy un hombre de oración, mira, Jesús se transformó, su aspecto se transformó, su cara, mientras estaba orando, su cara cambió. Y sus ropas se pusieron blancas y brillantes. Esta transfiguración, ¿de dónde viene? De la oración. Entonces va a haber un cambio en mi vida, en nuestra vida, a través de esta unión con Jesús y con el Padre, a través de la oración. Y voy a hacer luz para los demás, porque se cometen errores y burradas en nuestra vida espiritual, en nuestro ministerio, y la consecuencia es que hacemos las cosas como se nos da nuestra regalada gana, o como pensamos que Dios quiere. Y Dios me dice: Genaro, quiero que seas gerente de escobas. Y yo no, yo quiero estar en los controles, pero no sabes, pero yo quiero estar ahí, pero no, y hago tanta tontería porque no es el llamado de Dios. Genaro, quiero que seas gerente de limpieza, pero yo quiero estar en el grupo de la vela perpetua. Y pues la vela cada rato se me va a apagar porque es donde Dios no me ha llamado. ¿Y qué voy a hacer con esto? Es que yo quiero ser dirigente de asamblea de oración, pero pues no tengo el don o me da vergüenza. ¿Y qué voy a hacer? Puras tarugadas. No los voy a llevar a Cristo, no voy a ser un buen dirigente, no voy a hacer luz para mis hermanos, voy a hacer tinieblas. ¿Cuántos hombres y mujeres, por no dedicar una íntima relación con Jesús a través de la oración, somos tinieblas para los demás? No alcanzamos a entender esto, pero Jesús nos va a enseñar. Jesús nos va a enseñar. Si nosotros le preguntamos: Señor, pues enséñame dónde y cómo y cuándo y toda la cosa. Todo se puede. Estamos en estos tiempos, en este siglo donde la tecnología está muy avanzada, donde tenemos al alcance tantas y tantas cosas para bien nuestro, para mejorar, para estudiar, para prepararnos. Hay que preguntarle a Jesús primero: Señor, ¿estoy siendo luz para mi familia? ¿Estoy siendo luz para mi esposa? Porque ahí es donde se ve la realidad. ¿Quién soy? Imagínate que mis hijos me estén escuchando. ¿Dónde vas, mijo? Voy al programa de Hombres de Fe. Ah, ok. Y al rato regreso: hijos de la chilindrina, que miren que... caray, ¿qué pasó, papá? ¿Es lo que transmites en la radio o mi esposa? Pues no voy a hacer luz para ellos, voy a hacer tinieblas. Y imagínate que mis hijos me escuchen hablando mal del sacerdote o de la religiosa. Pues va a decir: papá, ¿quieres que vaya a la iglesia y que sea sacerdote? Ya vi cómo te los estás tragando. Perdón, ya vi cómo te los estás hablando mal de ellos. ¿Estás loco? ¿Para qué quieres que vaya? Voy a hacer tinieblas. Voy a hacer tinieblas para ellos. Voy a hacer oscuridad. Por eso, esta imagen de Jesús, que se relaciona con Dios y es luz para los demás. Para ser luz, querido hermano, querida hermana, yo quiero ser luz, yo quiero ser causa de bendición para mis hermanos. Tengo que orar, pidiendo dirección, Yo soy llamado no para hacer escándalos. Pues, ¿cómo puedo yo llegar a mi casa o en mi trabajo y hablando mal de mi comunidad, de mis hermanos?
Imagínate que en mi trabajo no, pues fíjate que hay un hermano fulano, esto, hay una monjita que esto y esto, y el día que los invita al retiro nunca van a querer venir. No, hombre, pues ¿para qué? Así eres tú aquí, ¿cómo serán los demás? Que estoy siendo causa de oscuridad. No soy luz para mis hermanos. Imagínate que Jesús, pues, ¿por qué lo seguimos a Jesús? Por su testimonio, por su modelo, por su vida de oración, por su entrega. Imagínate que Jesús un día, sí, Jesús es la verdad, Jesús es claro, Jesús no alcahuetea nada, pero Jesús, imagínate, o Pablo, o Pedro, hablando mal de la iglesia. Pues no, Pablo, sus cartas todavía nos siguen siendo luz para nosotros, siguen siendo luz para nuestra vida. Ahí está por qué hombres y mujeres de oración, santos y santas que aquí podemos nombrar en todo el programa, que siguen siendo luz para más vocaciones por su vida de oración. San Martín de Porres, bueno, infinidad de santos, y nosotros que no somos llamados a la santidad. San Agustín decía en su vida de su lucha diaria, si este y aquel pudieron, ¿por qué yo no? Querido hermano, si este y aquel pudieron, ¿por qué nosotros no vamos a poder orar? ¿Por qué no vamos a poder ser luz? ¿Por qué no? Si San Agustín, su frase preferida para vencer el pecado, para salir de todas sus miserias, decía, si este y aquel pudieron, ¿por qué yo no? Nosotros, ¿cuál va a ser nuestra frase? Jesús ora antes de la elección de los 12. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día llamó a sus discípulos y de ellos escogió a 12, a los que llamó apóstoles, nos dice Lucas capítulo 6 verso 12. En la obra salvadora de Cristo, el papel de los 12 reviste una gran importancia. No podía el Señor dejar de entrar en la intimidad con el Padre por medio de la oración antes de escoger a los apóstoles. El hombre prudente nunca toma decisiones importantes a solas, sin consultar a nadie. Antes de tomar algunas decisiones, sobre todo si son de cierta envergadura, debemos consultar a Dios con la oración. Él nos iluminará con su gracia. ¿Cómo tomamos las decisiones? Un padre de familia va a remodelar su casa, junta a su esposa y junta a sus hijos. A ver, muchachos, el plan es este. Tenemos este plan. Vamos a trabajar en esto, queremos hacer esto. Está el dinero, yo necesito de tu ayuda, tú me vas a ayudar en esto, tú me vas a ayudar en esto. El propósito de esto es mejorar la casa. Aquí todos trabajamos, todos apoyamos y vamos a lograrlo. Y yo voy a empezar a hacer esto y tú vas a seguir con esto. En los momentos que termine la tarea, y vamos a ponerlo en las manos de Dios. Señor, ponemos en tus manos este proyecto para mejorar nuestro hogar. Ayúdanos a trabajar en la unidad y vamos empezando a realizarlo. Pero imagínate el papá o la mamá. Cuando llega con una televisión de plasma a la casa. ¿Y eso? Pues lo compré. ¿Y el dinero? Pues a ver cómo lo hacemos. No, pues va a haber un montón de problemas. Va a haber un montón de problemas. No podemos tomar las cosas a la ligera. Oh, pues imagínate, llegas a la casa con un carro 2015. No, pues es que los pusieron en especial. 200,000 pesos, ¿no? Pero pues gano 1,200, ¿cómo lo voy a pagar? Dios proveerá. Ajá, seguramente, no. De veras que cada hermano que improvisa, se saca las cartas de la manga. Eso no es de Dios. No digo que a veces tenemos que improvisar o solucionar el problema, pero muchas de las cosas es porque no nos gusta prevenirnos con anticipación. ¿Qué pasa cuando yo no le doy? O sea, Dios me bendice y Dios me respalda, pero si yo no le doy prioridad a la oración para el proyecto de Dios. Mira, la historia de Josué. Cuando Josué sueña a sus hermanos y que ellos se inclinan como unas gavillas y ellos les expresa este sueño, le agarran envidia. El plan de Dios sobre Josué estaba.
Él un hombre de Dios, un hombre de oración, y le pasó tantas cosas. La esposa de Putifar se quiso acostar con él, lo mandaron a la cárcel. El proyecto de Dios siguió, él siguió orando y siéndole fiel a Dios, y al final estuvo delante de Faraón como el único, porque Dios lo respaldó, porque se comunicaba con Dios, y el plan de Dios siguió con él. Vamos a una pausa, no le cambien, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Objetivo de Koinonía Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonía, lo que somos, lo que vivimos. La Capilla de Espíritu Santo de la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación te invita a ti y a toda tu familia a celebrar sus fiestas titulares en honor del Espíritu Santo este próximo domingo 24 de mayo de las 7 de la mañana a las 11 de la noche. Celebraciones eucarísticas, música, folclor, kermés, quema de castillo, palo encebado, diversión sana para toda la familia. Te esperamos. Ven y diviértete. Las cápsulas de Moringa ya no son más MoriPlus, sino que ahora son Moringa Koinonía. Misma cantidad, misma presentación, solo el nombre cambia. Ahora tenemos marca propia. Moringa Koinonía. Este es un producto 100% natural. Lo tenemos en presentación de 120 cápsulas con todos los beneficios del árbol de la moringa, el árbol de la vida. Haga sus pedidos, llámenos 608-3652. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonía. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en su programa Hombres de Fe. El tema de hoy que estamos compartiendo, Cristo, modelo de oración. Jesús nos enseña la manera para tomar decisiones en nuestra vida. Orar, ponerlo en sus manos. Si es tu voluntad, Señor, pues pon todos los medios para que esto se realice. Y si no es tu voluntad de esto que te pedimos, pues ponnos un montón de obstáculos para que no se dé. Si esto va a traer bendición para mi familia, para mis hijos, para mi futuro, para bien de la iglesia, para bien de los hermanos, pues adelante, Señor. Pon todos los medios. Y si no es tu voluntad, pues, Señor, todos los obstáculos para que esto no se dé. Y de esta manera ponemos a Dios en nuestras manos. Y nuestras manos, nuestro ser está en las manos de Dios. Y de esta manera se van dando las cosas. Y atentos a lo que Dios quiere, a lo que Dios habla, de cómo se van dando las cosas, para entender si es de Dios o no es de Dios. Así es que, en especial, en la obra salvadora, en la evangelización, pues como hombres prudentes debemos de, antes de tomar las decisiones, pues hay que orar, hay que ponerlo en las manos de Dios. Después de la multiplicación de los panes, Jesús pasó la noche en el cerro orando, y después de despedirlo se fue al cerro a orar. Marcos capítulo 6, verso 46. Aquel día había sido muy atareado. Antes de la multiplicación de los panes, había querido apartarse con sus apóstoles para descansar, porque
los que iban y venían eran muchos y no le quedaba tiempo ni para comer. Marcos capítulo 6, verso 31. No obstante, al ver el fervor de aquella multitud, no solo la acoge, enseñando su evangelio y dando de comer, sino que al final del día se aparta para orar. La oración es el mejor descanso del alma. Uno de los milagros más grandes obrados por el Señor Jesús fue la resurrección de Lázaro. San Juan aprovecha esta ocasión para hacernos entender que todo lo que Cristo hizo fue fruto de la oración al Padre. Te doy gracias, Padre, porque has escuchado mi oración. Ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Juan capítulo 11, verso 41 al 42. O sea que Jesús no solamente llegaba y pues como los magos, ¿no? Ábrete sésamo, no, tomaba en cuenta al Padre en oración. Te doy gracias, Padre, porque has escuchado mi oración. Yo sabía que tú siempre me escuchabas, pero lo he dicho por estos que me rodean para que crean que tú me has enviado. Juan 11, 41 al 42. Dios hace maravillas por medio de los que saben orar. Dios hace maravillas por medio de los que saben orar. La pregunta para nosotros: ¿sabemos orar? ¿Sabemos pedir a Dios? ¿O hemos caído, estamos estancados en nuestra rutina de oración? ¿Cómo es nuestra oración? Vamos a cuestionar. ¿Es la misma oración de hace 10 años? ¿De hace 5 años? ¿O ha cambiado? Porque diario enfrentamos problemas diferentes, diario hay cosas diferentes que hacer, diario hay que traer a la conversión a más personas, a más hermanos, diariamente hay proyectos nuevos para nuestra vida. ¿Cómo es nuestra vida de oración? Dios hará maravillas por medio de nosotros si sabemos orar. Si sabemos orar. Dios hará milagros si sabemos orar, pedirle este don de hacer milagros, y Dios nos los va a dar de acuerdo a su voluntad y nuestra actitud. Los apóstoles, viendo a Jesús que a menudo se retiraba para recogerse en oración, le piden que les enseñe a ellos a orar. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó su oración, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, verso 1. Entonces les enseñó el Padre Nuestro. Y tú y yo ya lo conocemos, el Padre Nuestro. Pero ¿cómo lo oramos? ¿Cómo lo rezamos? ¿Lo hemos tomado como algo que solamente lo decimos por decir? ¿O le tomamos el verdadero sentido y el verdadero significado? ¿Saboreamos el Padre Nuestro? ¿O solamente lo rezamos porque está ahí y hay que decirlo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre? Amén. ¿De qué manera lo hacemos? Jesús les enseña a sus discípulos el Padre Nuestro. Le piden: enséñanos a orar, y ahí está el Padre Nuestro. Ahora hay que ver qué dice el Padre Nuestro, qué nos dice a nosotros. También nosotros, cuando constatamos que no sabemos orar, debemos acercarnos a Jesús y con humildad decirle: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Señor Jesús, enséñame a orar. Ayúdame, envíame tu luz, tu Espíritu Santo, tu promesa. Señor, cumple tu promesa de enviarme tu Espíritu Santo para que me ayude a orar, para que tú estés en mi mente, para que tú vivas en mi corazón. Es dialogar con Él. Yo no puedo estarle pidiendo: Señor, ayúdame a cambiar todos los días. Sí, pero hay otras cosas que tengo que pedirle. Hay otras cosas que tengo que agradecerle. Hay otras cosas que tengo que hacer. Y para esto es la oración. Tenemos otra oración de Jesús que tiene en sí algo extraordinario, porque no podrá jamás ser cancelada de la tierra. Un día la oración de Cristo se hizo sacramento, la Eucaristía. Esta es no solo presencia de Cristo hasta el fin del mundo, sino oración de Cristo. Aparte de la alianza antigua,
aparte de la alianza antigua, para pasar a la nueva alianza, empezando con la misma oración. Mientras estaba comiendo, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen, este es mi cuerpo. Marcos capítulo 14, verso 22. Él se da a nosotros en un gesto que no tendrá fin, un gesto que será renovado por nosotros en acción de gracias. Eucaristía quiere decir acción de gracias. Nosotros fuimos capacitados para hacer nuestra esta oración, que hace signo sacramento y que nos introduce en la oración de Cristo para ofrecernos al Padre. Bellísima es la oración que nos refiere San Juan en el capítulo 17 de su Evangelio. Esta la encontramos martillada de Padre, Padre Santo, Padre Justo. Es la oración sacerdotal dirigida al Padre y llena de confianza. Una noche, un dolor abismal y el deseo de cumplir con la voluntad del Padre se hace oración. Hermano, cuando atravesamos momentos difíciles, debemos de tomar esta actitud de oración como lo hizo Jesús. Entonces Jesús salió y se fue como era de costumbre al cerro de los Olivos, y lo siguieron también sus discípulos. Cuando llegaron al lugar les dijo: oren para que no caigan en la tentación. Después se alejó de ellos como a la distancia a la que uno tira una piedra, y doblando las rodillas oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta prueba, sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que venía a animarlo y empezó a luchar contra la muerte. Oraba con más insistencia y su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Después de orar se levantó y fue hacia donde estaban los discípulos, los halló durmiendo, vencidos por la tristeza. Les dijo: ¿cómo pueden estar durmiendo? Levántense y oren para que no los venza la prueba. Lucas 22, verso 39 al 46. Pues, de veras que Jesús es el modelo a seguir, pero en especial el modelo de oración. ¿Qué tenemos que hacer para que no nos venza la prueba? Pues orar para poder seguir de pie orando, orar para vencer la prueba en la que estamos atravesando. Yo no sé las pruebas, las dificultades que tú tienes en tu vida, pero déjame decirte que hay alguien que sí la sabe. Es tu Padre Dios, es Jesús. Y pues en el nombre de Jesús, hoy te invito a que le subas un poquito más, le pongas más tiempo, le dediques más tiempo a tu vida de oración, para que no nos venza la prueba, para que no nos venza el pecado, las tentaciones, pero sobre todo, por más difícil que sea, por más oscuridad que haya en nuestras vidas, siempre Dios, a través de su Espíritu, estará ahí asistiéndonos para tomar dirección correcta y poder hacer la voluntad de su Padre. Si es que nosotros estamos dispuestos a aceptar a Jesús en nuestra mente y en nuestro corazón y querer cumplir su voluntad, Él lo va a hacer. Ahí está el modelo. La decisión nosotros la tomamos. Queremos ser como Cristo, luz para los demás. Hay que orar, y orar mucho, porque hay mucho que hacer. Queremos ser tinieblas, sigamos así o dejemos de orar. Pero Dios no nos ha llamado para ser tinieblas. Dios nos ha llamado para ser luz para los demás. Pidámosle a Dios que nos dé este don tan hermoso de perseverar, y en especial de poder orar y entablar esta intimidad, este diálogo con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, y también pidiendo la intervención de María Santísima. Muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos terminó el tiempo. Estuvo con ustedes Genaro Medina. Nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios
Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com.